Cansado de seguir indicadores a ciegas que lo único que hacen es que te entres y tengas unas señales tardías y además erróneas, lo cual hacen que se esfume totalmente tu dinero. Pues bueno, en este video te mostraré cómo funcionan los gráficos, además de cómo entenderlos mucho mejor a nivel de trade profesional. Tienes que entender que en este mundo del trading, en estos gráficos, los indicadores te muestran la historia, el pasado, lo que ha sucedido con estos gráficos. Sin embargo, las velas te muestran el momento exacto, las emociones y todo lo que conllevan los traders en ese mismo momento. Entonces, basta de adivinar y vamos a comenzar a ver los métodos que utilizan los traders profesionales alrededor de todo el mundo para minimizar riesgos y aumentar la efectividad de todas sus operaciones. Espero que te conectes, estés totalmente enfocado y vamos a ir. Amigos, hola a todos, soy Cristian Marlowe y empezamos a sumergirnos en el estudio, en el análisis de las velas y todo lo que conlleva utilizarlas. Para que entiendan, es uno de los métodos más populares y efectivos que utilizan los traders en todo el mundo a nivel profesional, y ahora veremos el por qué. En esencia, el análisis de velas es como un lenguaje que no es difícil de aprender, sin embargo es bastante clave tenerlo muy presente. La principal ventaja es que con ese conocimiento podrán leer la mente, por decirlo así, de otros participantes del mercado, de otras personas, de otros traders que estén activos. Los gráficos no verán simples líneas, sino historias completas sobre cómo compradores y vendedores luchan entre sí, quién gana, quién retrocede y qué tendencia hay mayor o qué tendencia va ganando, por decirlo así. Todo se vuelve mucho más claro de esta manera. En este video explicaré por qué es importante conocer la estructura de las velas, para qué sirve el análisis de las mismas y por qué no podemos depender solo de lo clásico de indicadores o niveles o solo basarnos en ellos. La primera regla de cualquier trader decente es esta: las velas básicamente son la base. Disculpen la redundancia. Muestran lo que está ocurriendo ahora mismo en el momento, son como las emociones que tienen en ese momento el gráfico. Cualquier indicador que ven en el gráfico es una simple derivada tomada del pasado y con eso dibuja algo para que surja algo de un posible futuro. Vamos a ver lo que puede pasar. Y ya lo he mencionado en varios videos, pero la vela es un reflejo directo de la acción. Muestra la psicología del mercado en completa tiempo real. Podemos verlo como una, por decirlo así, una transmisión en vivo del mercado, y a los indicadores como el análisis del partido de ayer, por ejemplo. Los indicadores son útiles, pero la base son las velas. Por la forma y el tamaño pueden ver quién controla el mercado en ese momento, compradores o vendedores, así es sencillo. Esta da ventaja y da la posibilidad de la entrada y en la gestión de lo que nos más importa, que es el riesgo. Ahora entenderemos qué es exactamente una vela, y aquí, amigos, quiero decirles que es bastante simple, entonces voy a intentarlo explicar de la mejor manera. Y como ya comenté que se compone de las partes principales, el cuerpo y las sombras, también llamadas mechas, aunque pueden ser que lo nombren de otra manera en sus países. Y ahora voy a empezar a operar a este activo y al mismo tiempo revisar lo más básico. Mientras tanto, recuerden que también tengo un canal de Telegram donde encontrarán más análisis, contenido educativo. El enlace, como siempre, está en el enlace en la descripción del video, además de la descripción del mismo canal. Entonces los espero allá. Y los que escucharon con atención ya entienden. Según este patrón se pueden entrar tranquilamente en venta. No todo se basa en velas, pero es muy importante que lo entiendan. Y realmente son ellas las que nos muestran la lógica del movimiento del precio. Se puede ver claramente que las velas marcan niveles y zonas posibles de rebote, pero parece que el precio simplemente me está sacando. Entonces, bueno, no pasa nada. Como siempre les he dicho, nos adaptamos. Y todavía tengo unas bajo la manga. Como la señal anterior no funcionó, tomo la siguiente. Acá la tendencia es bajista y el rebote ocurrió hace poco. Por eso trabajo con dos niveles, donde el más alto será mi punto de apoyo. Acá lo que les muestro. Y aquí es importante hablar de garantías. En trading no existe, porque como siempre se los he dicho, siempre corremos el riesgo de perder más de lo que ganamos. Nuestra tarea es simplemente minimizar pérdidas y avanzar poco a poco en un buen profit. Es realmente el objetivo. Por eso el análisis de velas y entender su estructura es tan importante, porque de esa manera es como realmente vamos a avanzar. Entonces, bueno, sigamos acá con el tema. Ahora voy con lo básico. El cuerpo de la vela es su parte rectangular, la que pueden ver acá, y muestra la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre durante un periodo de tiempo.
Si la vela es verde, significa que el precio de cierre fue mayor que el de apertura y, por decirlo así, ganaron los compradores, por decirlo de alguna manera. Si es roja, el precio de cierre fue menor que el de apertura, entonces tenemos la señal de victoria de los vendedores, por ejemplo, acá. Y las sombras son líneas finas que salen del cuerpo. La sombra superior muestra hasta qué precio máximo subió y la inferior hasta qué precio mínimo bajó. Entonces espero que hasta ahora no se hayan quedado, espero haberlo explicado de la mejor manera. Y bueno, entonces una sola vela contiene 4 precios claves, por decirlo así: apertura, cierre, máximo y mínimo. Todo eso está empaquetado en una imagen muy pequeña, por decirlo así. Y por lo interesante es cómo las velas cuentan historias. Ahora muestro un ejemplo en el gráfico. Aquí tienen un patrón de rebote, 2 velas, diferentes tamaños, misma dirección, y eso es evidente. Acá. Y el segundo punto, acá donde pueden ver, hubo un buen aumento de volumen hace poco, justo en el mismo rango donde está el precio ahora. Y podemos ver cómo la vela actual empieza a acumular compras en esta parte de acá. Es decir, la actividad se inclina hacia las compras. La gente ve lo mismo y empieza a actuar igual. Por eso el precio empieza a empujar hacia arriba. Acá, bien a esa entrada. Y cada vela es una pelea. Si la vela es grande y verde, los compradores entraron con tanta fuerza que empujaron el precio a lo más alto. Y los vendedores simplemente, por decirlo así, no pudieron detenerlos. Entonces, como es una manera, por decirlo así, de entender este proceso. Y la señal de fuerza compradora, si la vela es grande y roja, los vendedores simplemente aplastaron a los compradores y el precio se desplomó, cayó rápidamente. Y acá la señal fuerte de vendedores, pero no hay que olvidar las zonas. Algo que les repetí bastante. Aquí tenemos una zona clave, el rechazo será evidente. Y ya sea una sombra encima de la vela, acá en esa parte. El precio rechazó 2 veces ese nivel, 2 marcas seguidas, y para mí es señal clara. Entonces confío en la señal y entramos sin miedo. Eso significa solo una cosa: no dejan pasar el precio, esta parte, y entramos en short. Entramos por en cortito, por decirlo de alguna manera. Y si la vela es pequeña, con sombras largas, ¿qué harían? Sé que es difícil recordarlo, pero bueno, hay que ir aprendiendo. ¿Qué harían si tuvieran esa situación? Entonces, en esa situación cuenta una historia más que todo de indecisión, por decirlo así. Compradores intentan subir y los vendedores simplemente la intentan bajar, pero nadie gana claramente. Entonces vemos ahí una pelea bastante grande y el mercado simplemente no sabe dónde ir. Entonces cada vela es una batalla y sabiendo leerlas pueden prever qué podría pasar después. O sea, no es magia, realmente ya haciendo ese análisis ya pueden entender qué podría pasar en un futuro. Entonces bueno, vamos al patrón. Acá apareció hace poco. El impulso creciente se nota de inmediato, subidas formadas por 3 velas firmes. Hay confirmación en cada una, sombras largas y claras. Eso indica que el mercado se prepara para moverse hacia arriba. Acá como lo pueden ver. Los participantes, los traders, acumulan posiciones para romper la zona y testearla. Yo voy con ellos, pero siempre tengo en mente un segundo escenario, un posible falso movimiento. Si ocurre, como siempre, cubriré, pero por ahora el patrón funciona bien y da buenas señales. Y aquí llegamos a una conclusión importante. La vela japonesa no es solo un dibujo. En la psicología del mercado, el análisis de velas muestra quién controla, ya sea compradores o vendedores, y en eso radica su fuerza. Acá, como pueden ver, estoy bastante tranquilo, tomando beneficios sin realmente hacer demasiado. Y no me pongo nervioso ni clico desesperado. Todo va según el plan y siempre vamos aferrados a él. Y sí, una pequeña nota que les podría decir: estoy operando en un momento tranquilo de baja volatilidad
un mercado estable, buenas condiciones, en eso, por decirlo así, está la idea, es como realmente me gusta trabajar. Entonces todo tranquilo en el día de mercado, no de meterse en mucho estrés o estar con la cabeza caliente, no estén con ojos rojos y manos temblando pensando que van a perder una entrada. Eso es la forma realmente más rápida de perder todo tu dinero. La operativa debe ser cómoda, relajada, con buen ánimo, sentados, bien a gusto, con tanto física como mentalmente. Así se analiza con claridad, sin caos ni ningún tipo de adrenalina innecesaria. Y el mercado siempre dará oportunidades. Si no, y las deja dar mañana, eso téngalo por seguro. Y si no, en este par, bueno, otro. Entonces no se preocupen mucho por eso. Si operan con emociones, son simplemente jugadores locos que van a terminar perdiendo. Y el jugador siempre pierde a largo plazo, es lo más común. El trader siempre gana con calma y a futuro. Bueno, ahí tenemos un buen beneficio, hay un buen profit y aquí está el detalle. Cuanto menos esfuerzo y caos metes, mejor el resultado. Sigues tu sistema, hay señal, entras, no hay señal, te quedas tranquilo, no hay que afanarse a tener que sacar sí o sí rápidamente dinero. Que el mercado trabaje por ti, no tú para él. Así de sencillo. Ahora bueno, pasamos a combinaciones de patrones de velas. Son modelos repetitivos que dan entradas claras y veremos uno llamado doji. Entonces me parece sumamente clave y veremos cómo se ve en el gráfico y lo más importante, cómo operar con él, cómo operarlo. Parece que encontré un buen lugar en el gráfico. Aquí mismo analizaremos y operaremos el patrón doji. ¿Y qué es un doji? Es una vela japonesa que muestra indecisión en el mercado. Ni compradores ni vendedores tomaron control, por eso el precio de apertura y cierre casi coinciden, prácticamente coinciden. Y se ve como una cruz, después suele aparecer un cambio en la tendencia y ahora en el gráfico podemos ver cómo se formó. Acá lo tienen, acá lo veo, no sé si lo ven claramente. Y la idea es bastante simple, el precio subió un poco, chocó con una resistencia y se formó el giro. Las velas rojas comenzaron a mostrar un movimiento claro hacia abajo. Acá acá hacia abajo. Y después aparece una señal alcista, otra vela con cuerpo pequeño y sombras. Luego vemos como el precio empieza a tomar tomar volumen desde el nivel de soporte. Y acá tengan mucha atención. Estamos viendo este patrón en temporalidad de 1 hora. Me resulta sencillo mostrarlo así para el video. Pero en esta lección también lo operaremos en temporalidades un poco más bajas. Entonces el patrón es simple y fácil de ver. ¿Y qué hacemos ahora? Detectar estas velas y observar el contexto. Y pasamos a la práctica. La idea principal, por decir así, ya está explicada. Espero que haya quedado bastante claro con lo de las velas doji. Acá tenemos otro ejemplo. Y vemos acá cómo cambia la tendencia. Tenemos temporalidad de 2 minutos. Abrimos operación al alza. Ya se ve la vela que se está formando. En el contexto de la tendencia indica que el movimiento sigue siendo alcista. Hubo crecimiento fuerte. Y luego acá una corrección o retroceso para acumular. No es tan relevante. Lo más importante es que el activo llegó a la zona de soporte. Y desde ahí es muy probable que rebote hacia arriba. Porque el impulso alcista sigue fuerte y sigue con bastante potencia. Ahora marcaré la zona en el gráfico para que entiendan dónde está y por qué nos guiamos por ella. Y aquí aparece algo importante. Señales de velas. Una de ellas es el doji alcista. Y acá quiero hacer un pequeño énfasis en, bueno, ¿qué es? Es una vela con cuerpo muy pequeño y sombras claras, largas hacia arriba. Y también puede ser hacia abajo. Muestra, por decirlo así, una indecisión. Pero si aparece cerca al soporte, o sea, cerca del soporte, suele ser una señal fuerte de giro, fuerte de reversión de la tendencia del mercado. Acá ahora vemos 2 martillos invertidos.
pero no dan señal fuerte de giro. Primero, son de distinto color. Segundo, se formaron hace poco, así que aún no sabemos si el mercado reaccionará con fuerza. Pero respecto al patrón principal, aquí la cosa es más interesante. El mercado nos dice, estoy listo para girar, cuando un doji aparece cerca del soporte. Y tras un impulso alcista, la probabilidad de subida es bastante alta. Acá vemos que estamos entrando con un volumen menor. ¿Y por qué funciona? El soporte ya es un lugar donde por decirlo así se activan los compradores. Si aparece un doji, el mercado confirma que efectivamente hay demanda real, y eso es más que una vela aleatoria, no es una vela común, por decirlo así. Y es confirmación adicional hacia que el giro va a ser totalmente alcista y vamos a tener una reversa. Por eso siempre miramos el contexto completo, no solo un único punto. Vemos el soporte, el impulso previo y el tipo de vela. Si todo coincide, la entrada es consistente. Así de sencillo, no hay que pensarle más a eso. La tarea es aprender a detectar estas velas en el contexto correcto